Dios les bendiga a todos y todas en esta hermosa mañana. El Señor les saluda con cariño el reverendo Dr. Brignoni, pastor de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, de la congregación Salón Pueblo. Y en esta mañana compartimos con ustedes este ratito de meditación y de reflexión en la palabra del Señor, afirmando que aunque nuestro templo está cerrado, la iglesia continúa, viva en la palabra de Dios, viva en el Espíritu Santo, viva en medio de la crisis que está viviendo. La iglesia está viva y está con los pies en marcha, pues en adelante. Hemos recibido su palabra y continuamos compartiendo en lo que esta emergencia nos permite volver al templo. Continuamos compartiendo el Evangelio, la palabra de Dios, a través de los medios de las redes sociales. Y esperamos que en esta mañana la palabra de Dios sea de bendición para tu vida, para tu familia, y que de forma poderosa y especial el mensaje que hemos de compartir en esta mañana sea de bendición para tu vida y para la vida de tu familia. Y esta mañana continuamos el libro del profeta Isaías, que hemos comenzado ya, llevamos un año y pico hablando sobre el profeta Isaías. Y hoy continuamos trabajando el libro del profeta Isaías, y hoy vamos a uno de los capítulos medulares del libro de Isaías, posiblemente lo que podría ser llamado el centro teológico del libro de Isaías, ¿verdad? Es básicamente la buena noticia, el Evangelio de Isaías. Está contenido en esta lectura que vamos a compartir en esta mañana, y esperamos que usted pueda en esta hora meditar en la palabra de Dios y desde nuestra fragilidad entender la profundidad y el poder que Dios nos permite contemplar a través de su palabra. Y vamos a leer en Isaías, vamos a empezar en el capítulo 52, vamos a leer los últimos 3 versos, el 13 al 15, y luego vamos a Isaías 53, capítulo icónico, y luego vamos a leer los 12 versos corridos de ese capítulo 53. Y la palabra del Señor dice así, voy a leer de la Biblia Nueva Versión Internacional, con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombrarán de él, pues tenía disfigurado el semblante, nada de humano en su aspecto. Del mismo modo muchas naciones se asombrarán, y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no les había sido anunciado, y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído? 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se ocupó de su descendencia, fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de nuestro Dios. Hoy leemos uno de los pasajes más hermosos y citados del libro del profeta Isaías. Este pasaje es el punto culminante de la narración
del profeta Isaías. Es el cuarto de los poemas del siervo sufriente del Señor. El primero es el 42 del 1 al 4, el segundo es el 49 del 1 al 6, el tercero es el capítulo 50 del 4 al 9, y este último que va desde el capítulo 50 de los versos 13 hasta el final del capítulo 53 en el verso 12. En estos poemas, el profeta presenta un siervo que puede ser Israel, que puede ser el mismo profeta, pero que puede ser Dios, que por hacer la voluntad divina enfrenta dificultades, castigos, quebrantos a pesar de su inocencia. Este siervo nos dice que se somete voluntariamente, él se entrega a estos dolores, a estos vejámenes, a cargar el pecado ajeno que recibe sin tener culpa, porque entiende que detrás de estos sufrimientos el Dios de Israel tiene un propósito muy elevado y poderoso. El pueblo que recibe estos poemas se encuentra en el exilio, posiblemente en las postrimerías del mismo. Esta imagen del siervo sufriente de Isaías es posiblemente una explicación para el sufrimiento del pueblo, y también le hace entender al pueblo cómo Dios obra en medio de los mismos sufrimientos que ellos padecen. Además, que abre una nueva comprensión acerca de Dios en medio del exilio en Babilonia, porque para el pueblo Dios se había desaparecido del mapa y los había dejado solos. Esa era la mentalidad de la antigüedad. Pero este Dios que es siervo sufre injustamente, porque él no lo merece, el dolor y el precio de los pecados de su pueblo, y lo hace voluntariamente. El Dios siervo que nos acompaña en el dolor. El concepto que vamos a trabajar en el poema Pecado, que nosotros la iglesia, como herederos de los escritos de Pablo es un dualista griego. Pablo lo ve todo blanco o negro. Pablo ve todo como que la carne es totalmente mala y el espíritu es solamente lo único bueno, ¿verdad? Y esa es su formación teológica personal, y él la transmite a través del texto, ¿verdad? Y no quiero desvirtuar la obra de Pablo para nada, entendemos su importancia, pero nos ha hecho pensar en algunos momentos que lo que se hable, cuando se hable de la palabra pecado, estamos hablando de las carnes o de nuestra humanidad o de nuestras debilidades humanas. Pero para el libro de Isaías y la obra teológica de Isaías completa, el concepto que llamamos pecado se refiere a todo aquello que lleva al ser humano a sacar a Dios del primer lugar de la vida. El primer mandamiento nos invita a amar a Dios sobre todas las cosas con todas nuestras fuerzas, y el segundo nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No habrá dioses ajenos delante que ocupen el lugar de Dios, ¿verdad? En la vida del pueblo, en la vida de las personas. Lamentablemente Israel, por su idolatría, que puso cosas en el lugar que Dios debía ocupar, eso los había llevado al exilio. Y Dios les advirtió muchas veces, les llamó a abandonar su idolatría, y ahí tenemos la obra de los profetas mayores y menores. Pero de alguna forma el pueblo era atraído por esos dioses inanimados que le llevaban una vez tras otra a desviarse del propósito de Dios para su pueblo. El propósito de Dios para Israel es que Israel fuera luz a las naciones de parte de Dios, que fueran heraldos del mensaje de amor y misericordia y gracia del Creador. Pero ese ir tras otros dioses no solamente se trata de imágenes religiosas o de religiones de otros pueblos. En ocasiones el orgullo ocupa el lugar de Dios, la soberbia, el amor desmedido al dinero, otras y muchas idolatrías, dioses ajenos que ocupan el lugar de Dios, que llevan a las conductas pecaminosas, que llevan a las conductas autodestructivas, pero también que destruyen al semejante, que destruyen la vida del semejante. El problema del pecado es que es idolatría, o es que nace de la idolatría, cuando Dios no ocupa el primer lugar. Y causa conductas tanto para el individuo como para la comunidad, las cuales identificamos como pecado porque dañan al ser humano, lo desvían y lo desvirtúan del propósito de Dios, y lo alejan de entender al ser humano, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, para que el ser humano refleje su gloria y amor al mundo, para que el ser humano viva en paz, en comunión con Dios y en comunión con su prójimo, en comunidad.
¿Qué hace Dios ante el dolor y el sufrimiento humano? Es la pregunta que se hace la gente en el exilio posiblemente. ¿Qué respuesta tiene Dios al dolor humano? Posiblemente se pregunta mucha gente en el día de hoy. Entonces entramos al capítulo 52. Y el capítulo 52 que hablamos la semana pasada nos habla de un tema teológico muy importante para Isaías, donde él dice que el brazo fuerte de Dios se desnuda, se enrolla la manga y interviene para salvar al pueblo. Ese tema es muy importante para la teología de Israel, el brazo de Dios que se desnuda para salvar. Pero en este caso, en el caso del poema que leemos hoy, recuerde que las divisiones de la escritura son posteriores a su redacción, ¿verdad? Por tanto, los escritores pensaron que esto era parte separada del capítulo 52, ¿verdad? Y lo pusieron aparte 53, pero entendemos que es una unidad teológica del 52, 12 al 53, 12. El brazo potente de Dios, que antes se desnuda para salvar al pueblo en la primera parte del capítulo 52, en esta ocasión vuelve a manifestarse de una forma poderosa, pero una forma totalmente nueva y distinta, la cual el profeta nos va a comunicar. Ahora nos dice que el brazo del Señor se desnuda para mostrar su poder desde una dimensión radicalmente opuesta a la esperada por el pueblo para salvar y liberar. El pueblo esperaba que Dios los liberara militarmente con fuerza. Y ciertamente veremos en la historia de Israel que luego eso sucede. Pero la liberación más poderosa viene de una forma distinta. El brazo poderoso del Señor, como dice desde el verso 12, la fuerza liberadora del brazo del Señor asombra a las naciones. Porque en esta ocasión la liberación y el brazo poderoso del Señor se manifiesta y se hace visible en un siervo que humildemente se presenta para pagar el precio de la idolatría y el pecado del pueblo, en un siervo frágil, en un siervo sufriente. El Dios de la vida, según este poema, asombra a las naciones y las deja boquiabiertas porque su poder liberador se manifiesta desde la humillación de este siervo que sufre aunque es inocente. Sobre este siervo, dice el poema, Dios deposita el castigo por el pecado del pueblo y no solamente de Israel, sino de la humanidad, para que el pueblo tenga vida en abundancia de ahora en adelante por el nombre de este siervo. Este siervo manifiesta el poderoso brazo del Señor, no desde la fuerza, sino desde el sometimiento voluntario, desde la autoentrega, desde el sacrificio en sustitución de la humanidad. La grandeza del siervo está en la humillación. La grandeza de ese siervo está en que se deja maltratar y sufrir por la causa de salvar la humanidad. La fuerza del poderoso brazo del Señor se muestra en la capacidad asombrosa de la compasión, la ternura de Dios para con su pueblo, el cual es incapaz por sí mismo de cumplir su voluntad. Dios es el castigo de nuestra paz, la sanidad de nuestras heridas, de nuestros dolores, sobre este siervo que es el mismo, que se hace y encarna nuestra realidad humana para redimirnos. Dios se demuestra a través de este siervo que ante la incapacidad humana de cumplir su voluntad, el brazo del Señor no responde con violencia o castigo, sino que el brazo poderoso del Señor se hace visible, latente y se hace manifiesto a través de la empatía, la solidaridad, el amor, la entrega y la humildad que este siervo de Dios exhibe, aunque sabe que es inocente y carga el pecado de otros. Por tanto, el pecado de la humanidad no se resuelve con castigo o con violencia. Para Dios y para este pasaje de Isaías, el problema de la humanidad se resuelve desde la ternura y el inmenso amor que Dios, como siervo sufriente, encarna el dolor y el castigo del pecado. El amor inmenso de Dios resuelve el problema de la humanidad. Antes estábamos lejos y no nos podíamos acercar porque nuestra idolatría nos separaba de Dios.
Pero Dios fue capaz de someterse a sí mismo para agarrar ese problema y sacarlo del medio. Ahora, por su inmenso amor y ternura, somos reconciliados con Él. Por eso la iglesia ama este pasaje, porque ve en este pasaje el ministerio de Jesús de Nazaret y la encarnación de ese siervo sufriente en toda la fuerza amorosa de Dios que se hace visible y tangible en Jesucristo. El Dios cuya gloria no pueden contener los cielos de los cielos se hizo siervo, se hizo frágil, se deja desfigurar hasta perder su aspecto humano, para en su nombre ahora perdonar los pecados, tomar nuestros lugares y por su nombre darnos vida y vida en abundancia. Aunque la consecuencia lógica o la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte, Dios se hace siervo y nos da vida y vida en abundancia. Aunque como dice el verso 6 del poema del capítulo 53, lo que nos correspondía recibir fruto de nuestro pecado y de nuestra idolatría, aunque lo merecíamos, el castigo, Dios lo carga en los hombros de este siervo, quien se somete a nuestro lugar, para que el pueblo, nosotros, la humanidad a través de la historia, tenga la vida abundante que Dios siempre ha ofrecido desde la eternidad y hasta la eternidad. La grandeza del amor de Dios. La grandeza del amor de Dios que saca los obstáculos del medio. La grandeza del amor de Dios que no responde como merecemos, sino como su inmenso y dulce amor quiere y tiene como propósito para la humanidad. Y este capítulo, que es mucho más denso y podríamos estar hablando horas, días, meses, años de él, yo quiero destacar unos cuantos aspectos teológicos poderosos y muy veraces de este capítulo 52, 13 hasta el 52, 12. Primeramente, como hemos dicho, la fuerza del poderoso brazo de Dios se hace evidente en el amor solidario que Dios expresa en su siervo sufriente, en Jesús de Nazaret. El mundo llama fuerza y poder a la fuerza física, a la fuerza militar, a la capacidad de someter o dominar a otro, sea por la fuerza, por la intimidación o por la imposición. La forma de Dios mostrar la fuerza de su poderoso brazo es encarnarse en Jesús de Nazaret, en la humildad desde Nazaret, la humildad del pesebre de Belén, en la compasión y la misericordia que Dios muestra en Jesús para una humanidad. El poder se encarna en la entrega, en la compasión, en la mano amorosa de Dios que se posa a través de Jesús en los marginados de la sociedad. El modelo, por tanto, de la iglesia debe siempre ser la humildad, no el poder ni las ansias de poder. Debe ser el amor solidario, la entrega, el toque amoroso a otros sin juicios o sin temor a contaminarnos, la entrega de nuestras vidas, el seguimiento a Jesús como sus discípulos y sus discípulas que buscan ser el reflejo de la gloria de Dios y su inmenso amor en este mundo. Gente que sigue a Jesús y encarna los valores del amor solidario. Eso debe ser la iglesia. Otros modelos no responden al modelo de Isaías del siervo que se entrega y sufre por la humanidad. La vida del siervo sufriente también nos hace mirar el dolor humano desde una nueva óptica. El Dios de la vida encarnado en Jesús, a través del profeta Isaías, a través de la experiencia de Jesús, a través de la experiencia del exilio del pueblo en Babilonia, nos enseña que el dolor, las crisis, llegan a nuestra vida. Las crisis no llegan a nuestra vida como respuesta de que Dios está airado, de un Dios airado que castiga, como en algunos momentos todavía a esta altura hay personas que lo dicen. Simplemente Dios tomó el castigo y se lo echó encima. Por tanto, Él no miró las razones, Él no miró la justificación, si el pueblo se lo merecía, Él lo echó sobre Él. Por tanto, el sufrimiento hay que mirarlo de una nueva óptica. A Jesús mismo le preguntaron acerca de un ciego, Jesús, maestro, ¿pecó este a sus padres? Que esa era la impresión que había, ¿verdad? Jesús dijo, ninguno de los dos. Por tanto,
El dolor mirado de una óptica correcta tiene capacidades redentoras formidables. Porque el dolor, siempre que lo miremos desde la óptica correcta, nos va a dejar ver a Dios caminando con nosotros y nosotras. Va a ver que Dios se encarna y hace suyo nuestros dolores, nuestras dificultades, para que ese sufrimiento, esa dificultad, ese dolor, ese problema familiar sea el terreno sagrado donde Dios revela su inmenso amor, donde se revela la inmensa gracia de Dios trabajando en nuestra vida. Las crisis, mi amado hermano y hermana del alma, son reveladoras. Si las miramos desde la óptica redentora de Dios, esto no quiere decir que el dolor deje de doler. El dolor humano en todas sus dimensiones es real. Pero en esa dimensión humana del dolor y el sufrimiento, del cual no estamos exentos, descubrimos el poderoso brazo del Señor que se manifiesta solidario y amoroso y nos acompaña, nos sostiene y nos da vida y vida en abundancia. También nos enseña este pasaje de Isaías que Dios hace suyo el dilema del pecado humano. El dilema humano del pecado, debo decir. La incapacidad de cumplir la voluntad de Dios. Lo que nos separaba una y otra vez del inmenso amor de Dios, de disfrutar el inmenso amor de Dios. Lo que nos separaba, Dios lo carga en sí mismo a través de Jesús. Para perdonar, librar de culpa, para redimir la humanidad. Acercarnos, por tanto, a Dios no se trata de mi justicia o lo perfecto de mi conducta, sino de la acción redentora del Dios de la vida a través de Jesús, quien resolvió el dilema que nos separaba de Él para que ahora tengamos una relación personal con Dios a través de Jesús de Nazaret. No se trata de mi justicia, se trata de lo que Dios ha hecho y hace por la humanidad. Por tanto, la iglesia no es monitora de los pecados privados, ni hurga en el pasado ni en el presente de las personas para rebuscar qué están haciendo. La iglesia no es juez de cuáles pecados pueden o no acercarse, o cuáles pecadores pueden o no acercarse al Dios de la vida y recibir perdón. Porque aunque lo disimulemos, tenemos categorías de quienes se pueden acercar y quienes no. Y nosotros le ponemos las vallas y las barreras al amor de Dios. La iglesia no es contable del número de ofensas, que registra el número de ofensas de cada persona. La iglesia habla del Dios que deshizo la barrera, del Dios que limpia el camino, del Dios que toma forma de siervo para Él mismo visitar la humanidad y acercarnos a su brazo poderoso de justicia y salvación. El mensaje de la iglesia ciertamente tiene que estimularnos a la fidelidad. No, pero no se puede quedar estancado y solamente podemos hablar de las debilidades humanas. Ciertamente la iglesia, como Jesús invitó a la mujer pecadora, nos dice cada día: vete y no peques más. Porque eso es parte del discipulado, apartarnos de la vida de pecado. Pero la iglesia no se puede quedar estancada hablando todo el tiempo de la debilidad humana. Tiene que alcanzar otras dimensiones. Yo no estoy velando a nadie, ¿sabe? Si usted se porta mal, usted sabe que el testimonio de la iglesia va con usted donde quiera que usted vaya. Usted es la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, o a la denominación que usted pertenezca, si me ve algún hermano de otra denominación. Usted es la iglesia. Usted es representante de Jesús de Nazaret donde quiera que usted vaya. Y si usted se deja arrastrar por la idolatría del mundo, pues entonces, ¿verdad? Pues la gente tendrá a bien hablar mal de la iglesia. La iglesia se aparta de las conductas pecaminosas. La iglesia no patrocina las conductas pecaminosas. Pero mire, tenemos que reconocer que la iglesia también, más que estar hablando del pecado privado y personal,
tiene que también reconocer la responsabilidad de denunciar con voz profética y contundente las barreras que continúan separando al ser humano del inmenso amor de Dios y de la dignidad que Dios le dio a cada ser humano. La iglesia tiene que ser voz profética del pecado sistemático, sistémico, que afecta nuestra vida, que afecta la dignidad de los seres humanos. La iglesia tiene que hablar y denunciar el racismo, el sexismo. Todavía hay personas que usan textos mal usados para someter a las mujeres como si fueran propiedad del hombre. Eso no es la iglesia del Señor. Hay que denunciar el sexismo, hay que denunciarlo, hay que denunciar la xenofobia. Ahora, desde una Casa Blanca donde vive un presidente que no voy a mencionar, se le ha echado la culpa de todos los pecados a los pobres hermanos mexicanos que emigran porque son pobres y trabajan como burros. Que hay muchos que son sinvergüenzas, pues en todos los colores de piel y en todas las etnias, siempre hay personas que viven al margen de la ley. Pero se ha perpetuado un discurso que ha llevado a los Estados Unidos al punto donde está. El racismo, la xenofobia, el discrimen contra los sectores, la iglesia y el discrimen contra sectores o comunidades por su etnicidad, color de piel o por sus preferencias. Usted sabe que es que su hijo, por no ser blanco en muchas comunidades, simplemente la policía lo clasificaría un sospechoso automáticamente de todo. Hace unos años atrás, yo visité, como 3 años atrás, visitamos Disney con nuestros niños. Y delante de mí pasaban caballeros de color blanco. Y los dejaban pasar muy bien. Cada vez que yo pasé por un punto de control en Disney, me rebuscaron. Me pasaron por el detector de metales. Y al último día, al joven que era afroamericano o latino, yo lo miro y le digo en inglés, a la verdad que nosotros parecemos sospechosos por haber nacido de este color. Y él se sonrió, pero no dijo nada. Pero ciertamente yo era un sospechoso. Yo no me imagino la vida de los pobres jóvenes afroamericanos, que ciertamente hay algunos que delinquen, pero hay muchos que son jóvenes simplemente que salieron de su casa, que tienen el derecho, que tienen la dignidad de hacerlo. Los jóvenes hispanos y otras personas que simplemente por el punto que hemos llegado de racismo, y todavía hay gente que desde la iglesia trata de defender el racismo de este sinvergüenza llamado presidente, como si fuera algo inocente, humilde, porque él defiende los derechos. Ese discurso es terrible. La iglesia no puede callar ante el pecado sistémico del racismo, del discrimen contra los sectores pobres de nuestras comunidades. Si tú eres de tal barrio, pues no te lo mereces, ¿verdad? La iglesia tiene que denunciar la corrupción gubernamental, la injusticia, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, la violencia institucional, el manejo de los más vulnerables. Hace unos años atrás yo conocí a un joven que yo quizás le he hablado de él. Dios lo bendiga donde quiera que esté. Todo el mundo le tenía terror. Cuando yo lo vi llegar a mi salón, cuando daba clases de cocina, temí. Este me va a hacer la vida imposible. El joven llegó con un grillete en su pierna. Y cuando empezamos a hablar, hablamos una relación de amistad muy linda. Este joven, que tenía algunos 18, 19 años, había vivido básicamente en 60, 70 hogares sustitutos en su vida. Servicio Social lo removió, Departamento de la Familia del Día lo removió cuando él era un bebé básicamente, y él corrió y vivió, él perdió la cuenta de en cuántos hogares, pero él me contó alrededor de 50, 60 hogares donde él vivió, como 25, 30 pueblos en Puerto Rico donde ese muchacho vivió antes de los 17 años, antes de los 16 años, cuando una hermana cristiana de la iglesia adventista lo adoptó en un pueblo del sur, y ahí se quedó él y su hermano. Pero esos niños corrieron más de 40 hogares. Y nosotros no hablamos de eso. Usted sabe, es que los nenes no saben.
Perdónenme, esas son mentiras del diablo. Usted sabe, y ustedes, los que han sido padres y madres, saben que el niño desde la barriga reconoce las voces. Reconoce la voz de abuelo, de abuela, de papá. Desde la barriga. Eso yo lo vi. Usted me va a decir que un niño, porque parece inocente, no se va a acordar de que lo usaron como bola de ping-pong y corrió todo el país. Y la iglesia no hablamos de eso. No hablamos a favor de esos que no tienen voz. Que son básicamente, no quiero usar esta palabra, pero básicamente le hemos puesto la etiqueta de desechables a esos seres humanos. Entonces, cuando llegan a grande a los sistemas correccionales, porque la vida le dio maltrato de dolor, entonces, es que eso no es culpa de nadie. Sí, es culpa del silencio nuestro. Cuando fueron vulnerables y no los protegimos, cuando no levantamos nuestra voz, cuando los sistemas gubernamentales no se ocuparon de eso. La iglesia tiene que denunciar el pecado sistémico. Vete y no peque más, nos decimos, pero tienen que hablar del pecado institucional, del pecado que denigra la vida humana y le pone etiquetas. Porque por eso Jesús entregó su vida, para que en su nombre tengamos vida abundante. El Dios de la vida se entrega en Jesús por amor a la humanidad, por amor a Israel, para redimir de una vez y por todas a su pueblo. El poderoso brazo de Dios ha cubierto multitud de pecados desde la fragilidad, desde la entrega. Ese amor nos da vida en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ese amor redime a Israel de su exilio. Ese amor nos redime y nos levanta cada día. El amor expresado por el Dios que removió de una vez para todas el pecado de la humanidad, echando sobre ese siervo el peso del pecado de la humanidad. El inmenso y poderoso brazo del Dios cuya gloria no pueden contener los cielos de los cielos, se hace débil y frágil, se deja maltratar hasta la muerte por la redención tuya y mía y de la humanidad. Gloria sea por la eternidad a ese Dios frágil, sensible, amoroso, que se hace carne en Jesús, que vino a visitarnos Él personalmente para redimirnos. Gloria a Dios por el Cristo que nos redime con su muerte y resurrección. Gloria al Dios de la historia que nos lega su Espíritu Santo como guía y sostén de la iglesia, especialmente para los tiempos difíciles como el que vivimos. Su gracia y su Espíritu Santo nos están sosteniendo, mi amado hermano y hermana, y nos sostendrán siempre en medio de las crisis, el dolor y la dificultad humana. Gloria al Dios que nos da su Espíritu para que seamos su iglesia. Gloria al Dios que vuelve para hacer todas las cosas nuevas. Gloria al Dios frágil manifestado en Jesús. Que por Él, no por nuestra justicia, no porque yo sea buena gente, por su justicia y amor, por su entrega, su sacrificio y su perdón, hoy somos sus hijos y nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia del Padre. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor bueno, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu cruz, por tu entrega, porque el plan redentor siempre ha estado en tu corazón. Tú viniste a salvar, a redimir, a traer a ti, a tu corazón, a los seres humanos. Los seres humanos no fuimos hechos para el pecado, somos pecaminosos inherentemente. Nos enamora la idolatría, nos desvía de los propósitos de Dios. La idolatría que entra en nuestros corazones y nos seduce y nos aparta de mirar al Dios que nos pide que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Y Señor, mirando la fragilidad y la debilidad del ser humano, tú no te llenaste de ira para despreciarnos, sino que te llenaste de fragilidad para redimirnos. Y por esa redención hoy vivimos y somos la iglesia y estamos llenos de la vida abundante y cada día seguimos adelante y hablamos y afirmamos al Dios que nos consuela, que nos levanta, que nos comprende, que comprende nuestra fragilidad, y hablamos del Dios que nos da vida y que su misericordia es tan grande que la tierra, los cielos de los cielos no la pueden contener.
Por eso proclamamos a Cristo y a este crucificado, porque Dios en su siervo depositó el castigo de nuestra paz. Para que tú y yo tengamos paz, mi amado hermano, Jesucristo fue crucificado. Y por sus llagas, por su sangre vertida, no solamente tenemos paz, sino que somos sanados espíritu y en el cuerpo para presentarnos justos y una nueva creación ante Dios Padre por medio de Jesús. Gracias, buen Padre amante, por ese amor incomprensible, por ese amor tan grande, por ese amor tan inefable. Gracias, mi buen Dios, por tu redención. Lo que era imposible para el hombre, tú lo hiciste posible en Cristo Jesús. Que ya no sea un imposible acercarnos al Dios que nos ama tanto. Gracias, buen Padre eterno. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, por tu perdón. Y por Jesucristo nuestro Salvador, en esta hora, yo te pido bendigas a mi hermano y mi hermana. Que tu gracia les alcance donde quiera que ellos se encuentren. En el nombre de Jesús, toca sus vidas, Dios eterno. Y en este tiempo donde hemos estado, Dios eterno, separados físicamente, que podamos sentir a tu Espíritu que nos une como uno en tu dulce e inmenso amor. Y que en esta hora podamos sentir esa gracia maravillosa que se derrama desde la cruz del Redentor y cubre multitud de nuestras rebeliones y pecados. Y continúa fluyendo para que en el nombre del caballero de la cruz, en el nombre de Jesús, tengamos vida en abundancia. Despierta en nosotros la vocación de ser una iglesia profética, con voz profética que denuncia el pecado sistémico, los pecados que afectan la vida, los pecados que denigran al ser humano, Señor. Y permite, Dios eterno, que con la misma gracia que hemos sido salvados, con esa misma gracia redimamos nuestro entorno, nuestro mundo. Esa misma gracia compartamos y por tu redención seamos reflejo de tu gloria en el mundo y doquiera que vamos. Bendice a mi hermano y mi hermana, Señor, cúbrele con tu gracia de forma especial. Bendice a mi hermano que, Señor, están enfermos y enfermas en esta hora. Dios eterno, gracias porque tú has estado con nosotros en este tiempo de tantas crisis, de temblores, de pandemias, de tantas cosas que hemos enfrentado. Tú sigues con nosotros. Tú no estás fuera del problema, tú caminas con nosotros y haces carne, encarnas nuestros dolores, Dios eterno, como pueblo y como seres humanos e individuos. Y permite, buen Dios, que mientras caminamos hacia el horizonte que no sabemos qué trae, podamos confiar en tu dulce y pleno amor que está con nosotros. De modo como dice el texto, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Día a día, renuévanos y haznos una nueva creación por la sangre de tu Hijo, nuestro Salvador. Visita a mis hermanos enfermos y enfermas, especialmente aquellos que han perdido su movilidad, que están ancianitos, que su enfermedad no le permite desplazarse. A ellos visítale, protege, Señor, al personal de nuestros hospitales, protege, Señor, a las personas que están trabajando en la calle. Dios eterno, la pandemia ciertamente no ha terminado y el país comienza a abrirse. Señor, permite que no haya un nuevo brote y un nuevo surgir de contagios, sino que, Señor, con las medidas prudentes podamos mantenernos saludables hasta eliminar esta crisis de pandemia y podamos poco a poco retornar a nuestras vidas un poco más en la normalidad, pero siendo gente mejor por la transformación que esta crisis nos ha hecho para redimirnos en ti y redimirnos como personas y como sociedad y como iglesia. Gracias por tu presencia y gracias por tu Hijo Jesucristo, quien es ese siervo sufriente que cargó nuestro dolor y el castigo de nuestra paz, y por sus llagas fuimos curados. Y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, dándote gracias. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano y hermana, en esta hermosa mañana. Arrojo sobre ti la bendición en esta hora. Les invito a que a la 1 de la tarde acompañemos a nuestro pastor general, Reverendo de Rivera Santiago, que tiene una programación especial, ¿verdad? A la 1 de la tarde en su canal de Facebook. Vamos a acompañar al compañero pastor. Durante todo el día, nuestros compañeros y compañeras han estado transmitiendo en Facebook. Así que, como decíamos ayer, la iglesia no ha estado en el templo, pero nunca ha estado ausente de la palabra de Dios. Así que, para gustos y colores hay muchos hermanos y hermanas, ¿verdad? Compañeros pastores y pastoras que al mismo tiempo que estamos nosotros transmitiendo, están transmitiendo sus programaciones, ¿verdad? Y podemos mantenernos conectados a la vida de la iglesia a través de todos esos servicios que recibimos, ¿verdad? Y mañana se acaban los lockdowns. Mañana comienza un nuevo proceso. La pandemia no ha terminado.
Así que seguimos teniendo las mismas precauciones, ¿verdad? Seamos cuidadosos. Usted vaya donde tenga que ir, pero hágalo con todas las precauciones que requiere este tiempo. No se exponga más de lo necesario. Nada de que hay en las tiendas, excepto quizás en la comida y las medicinas, nada más justifica que usted se exponga innecesariamente. Nada. Los cuadros, la ropa, los zapatos, nada de eso. Nada de eso es indispensable para la vida, y si algo nos ha demostrado este tiempo, que es así, que nada es indispensable, solamente estar saludables y disfrutar del amor de Dios y estar en paz con Dios, con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Así que tranquilo, con mucha sabiduría, con mucha calma. Luego le vamos a estar informando cómo va a ser los procesos de reapertura de nuestro templo. La Iglesia Evangélica Unida no tiene prisa por reabrir los templos. No tenemos prisa. Tenemos precaución. Tenemos cuidado. Tenemos protocolos establecidos muy rigurosos para certificar que la Iglesia no es cadena de transmisión, que la Iglesia rompe toda cadena de transmisión con sus prácticas seguras. Luego le vamos a estar informando cómo vamos a hacerlo, ¿verdad? Todo eso lo estamos trabajando y sabemos que el Señor nos va a dirigir, nos va a acompañar a la iglesia para que podamos retornar a nuestro templo, pero lo hagamos de la forma más segura y la forma más saludable para todos y todas. Nos despedimos, nos volvemos a ver el martes o en la semana, yo les aviso. Hay momentos donde ya los pastores estamos un poquito agotaditos porque ha sido una jornada intensa. Y hay momentos donde la voz, donde el cansancio nos vence. Pero yo entre martes y jueves voy a estar otra vez con ustedes. Y yo les aviso tempranito si vamos a tener estudios, si vamos a tener lo que vayamos a compartir. Estamos trabajando en la aplicación TeamLink y la vamos a usar para encuentros de oración. Lo demás lo vamos a hacer por aquí porque es mucho más fácil, alcanzamos más personas. Pero si usted no tiene TeamLink en su celular, busque el enlace que está en el WhatsApp de la iglesia o yo se lo envío. Usted baja ese enlace a su computadora, a su teléfono, a su tableta, y cuando tengamos reuniones de oración, usted se puede conectar, ver a sus hermanos. Siempre tenemos un momento donde hacemos todo lo que tiene que ver con el servicio de la iglesia, y luego tenemos un momento para compartir, para vernos, para hablarnos, para decir, para cantar, para lo que sea. Así que TeamLink nos brinda esa herramienta, y TeamLink es gratis, que en este tiempo todo lo que sea gratis y seguro es bueno, ¿verdad? Así que es el mismo formato de Zoom, pero gratis. Así que TeamLink lo bajan los hermanos de Salinas Pueblo, y pronto nos vamos a conectar a otra reunión de oración. Yo les aviso cuándo, y nos vemos ahí, hablamos y nos gozamos el vernos unos a otros, aunque a la distancia. Nos despedimos esta mañana deseándote la bendición de Dios y orando al Señor para que derrame su bendición sobre su pueblo. Ahora, Señor, yo te pido que mi amor como pastor y tu bendición llegue a cada hogar, a cada familia de nuestra congregación y más allá de la membresía de la misma. Envía sobre tu pueblo tu bendición, la de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que tu bendición sea con tu pueblo hoy, mañana y siempre. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde de forma poderosa y especial.